Introducción. La clase desarrolla las características y ventajas de los neumáticos mixtos, en qué se diferencian con los de invierno y de verano, y las implicaciones en la gestión de la flota. Los neumáticos mixtos. ¿Qué es un neumático mixto? Elegir neumáticos mixtos es una inversión importante en la seguridad y la estabilidad de tu coche en diversas condiciones climáticas. Sin embargo, con tantas opciones disponibles como los neumáticos de invierno y de verano, puede resultar complicado elegir los más adecuados para tus necesidades. Los neumáticos mixtos están diseñados para ofrecer una adaptabilidad óptima a una amplia variedad de condiciones climáticas. Ofrecen un agarre fiable tanto en días soleados como lluviosos, gracias a su composición y diseño de la banda de rodadura. En España, por norma general, los coches utilizan neumáticos mixtos, es decir, ruedas preparadas para circular con sol y altas temperaturas en verano, pero también para evacuar el agua en caso de tormenta. Son los neumáticos con los que los coches salen de fábrica. Los neumáticos mixtos se comercializan con diferentes denominaciones: todo clima, todas estaciones, todo tiempo, 4 estaciones o para todas las estaciones. Para identificar un neumático mixto, comprueba si presenta el pictograma Four Seasons, All Weather, All Season o 4S que suele encontrarse en la parte lateral. No obstante, algunos fabricantes utilizan sus propios sistemas de señalización para este tipo de neumáticos. Los neumáticos mixtos suelen presentar también un identificador M+S Mud and Snow, que en español significa barro y nieve. También podemos encontrar un símbolo de un copo de nieve dentro de una montaña. Ambos símbolos indican que los neumáticos mixtos tendrán un rendimiento correcto durante el invierno. El dibujo de los neumáticos mixtos es muy similar al de los neumáticos de invierno, pero con surcos más numerosos y pronunciados en la parte central. Sin embargo, a pesar de la similitud, un neumático mixto es menos blando que uno de invierno, ya que está diseñado para adaptarse a condiciones invernales y estivales, así como a las temporadas intermedias. Por tanto, no será tan duro como un neumático de verano ni tan blando como uno de invierno. A continuación, se desarrollan las características fundamentales y las diferencias entre los neumáticos mixtos de invierno y de verano para ayudarte a tomar una decisión informada. Diferencias entre neumáticos mixtos, invierno y verano. Presta atención a las características que marcan la diferencia entre las distintas opciones: uso estacional, invierno o verano. A diferencia de los neumáticos de invierno, los mixtos mantienen un rendimiento adecuado en una amplia variedad de temperaturas, tanto cálidas como frías. Su principal debilidad es que, aunque su rendimiento frente a inclemencias meteorológicas es óptimo y su diseño se adapta a todo tipo de climatologías, en periodos de heladas o en condiciones de frío extremo, un neumático de invierno siempre funcionará mejor. Lo mismo sucede en verano. Los neumáticos mixtos no logran superar a los convencionales en cuanto a distancia de frenado sobre suelo seco. Otro aspecto a considerar es que en verano los neumáticos mixtos tienden a desgastarse más. Sin embargo, si tenemos en cuenta que podemos utilizarlos durante todo el año, esta debilidad se compensa rápidamente. Adherencia y distancia de frenado. Los neumáticos de invierno optimizan la adherencia a bajas temperaturas, aunque aumentan ligeramente la distancia de frenado. En este aspecto, los neumáticos mixtos ofrecen un equilibrio más versátil. Coste y durabilidad. Los neumáticos de invierno suelen ser más caros y están optimizados para condiciones frías, mientras que los neumáticos mixtos destacan por su mayor durabilidad en climas más templados. Compatibilidad con cadenas. Gracias a su mayor tracción sobre la nieve y el hielo, los neumáticos de invierno reducen la necesidad de utilizar cadenas, lo que puede resultar más cómodo a la hora de conducir en condiciones adversas. Desgaste y vida útil. Los neumáticos mixtos tienden a tener una vida útil más larga gracias a su capacidad para resistir el desgaste en diversas condiciones climáticas. Por el contrario, los neumáticos de invierno, con una composición más blanda, se desgastan rápidamente en climas no invernales. Aspecto del neumático. Los neumáticos mixtos tienen un dibujo de la banda de rodadura con más surcos y profundidad en la zona interior. Por el contrario,
La parte exterior cuenta con una superficie más lisa. Esta combinación los hace aptos para cualquier inclemencia meteorológica y superficie. Cuando se deben usar los neumáticos mixtos, invierno o verano. La elección entre neumáticos mixtos, de invierno o de verano, depende en gran medida del clima predominante de la zona donde se utiliza el vehículo y de los hábitos de conducción. Neumáticos mixtos. En regiones con climas más variados y suaves, los neumáticos mixtos ofrecen la flexibilidad y el rendimiento necesarios para una conducción segura y estable. Los neumáticos mixtos son válidos tanto para el verano como para el invierno. Aunque no alcanzan el rendimiento de los neumáticos de invierno ni de los de verano, pueden ser una alternativa válida, ya que combinan las características de ambos. Son adecuados para la lluvia y las temperaturas frías ocasionales, y también ofrecen un alto rendimiento en los meses de calor. Su compuesto de caucho es específico. A diferencia de los neumáticos de verano, cuyo caucho se endurece en exceso con el frío, en los mixtos se busca una goma más blanda. Los neumáticos mixtos están pensados para cualquier conductor que utilice su vehículo en zonas en las que las temperaturas superan los 30 grados Celsius en verano y descienden por debajo de los 10 grados Celsius en invierno. Su comportamiento es idóneo para responder a las principales necesidades de las regiones con inviernos más suaves, como España. También son adecuados para aquellas zonas en las que, de vez en cuando, puede nevar. Para ello, cuentan con un dibujo específico que facilita la evacuación del agua. Además, cuentan con una serie de pequeñas laminillas que permiten una mayor adherencia en superficies heladas o cubiertas de nieve dura. La gran ventaja de los neumáticos mixtos es que evitan tener dos juegos de neumáticos para adecuarse a las condiciones climatológicas, pero con el mismo resultado práctico que si los tuvieran. Además, están homologados para circular sin cadenas en aquellos tramos de carretera en los que se exige su uso. Neumáticos de invierno. Por desconocimiento, suele pensarse que los neumáticos de invierno solo son aptos para circular sobre nieve, pero esta es una idea equivocada, ya que es la temperatura y no las condiciones meteorológicas las que marcan cuándo hay que montarlos. Hay que cambiarlos cuando la temperatura está por debajo de 7 grados Celsius. Por debajo de esta temperatura, los neumáticos convencionales dejan de ser eficaces, mientras que los de invierno alcanzan su máxima eficacia. El motivo es que el caucho del neumático se endurece con el frío, lo que reduce su capacidad de adherencia, especialmente en suelo mojado, y también aumenta la distancia de frenado. Estos neumáticos se comportan bien en condiciones invernales, tanto con nieve como con hielo, y en carreteras frías, tanto mojadas como secas. Tienen un mejor comportamiento al frenar en estas condiciones porque tienen un dibujo de perfil más agresivo, recortado y profundo, con mayor número de aristas y laminillas. Este dibujo facilita la evacuación del agua y proporciona un agarre más eficaz, ayudando a apartar el aguanieve y facilitando la penetración en la nieve para obtener una mayor tracción. Otro motivo de su eficacia es que están fabricados con un compuesto de caucho especial, más blando y flexible, que ayuda a mantener sus prestaciones inalterables con temperaturas bajas y proporciona un mayor control sobre el vehículo. Por este motivo, no se recomienda utilizar neumáticos de invierno en climas cálidos, ya que el compuesto más blando se desgastará más rápidamente en el asfalto seco. Neumáticos de verano. Diseñados para funcionar correctamente a partir de 7 grados Celsius de temperatura, los neumáticos de verano son los más demandados en nuestro país debido al clima suave y cálido que tenemos la mayor parte del año. Los compuestos de caucho con los que están fabricados ofrecen una maniobrabilidad y una tracción óptimas sobre carreteras secas y mojadas. Además, cuentan con un dibujo especial que garantiza un buen nivel de agarre y estabilidad en las curvas. Externamente, podemos distinguir los neumáticos de verano por su estructura de perfil grueso y cerrado y por sus acanaladuras horizontales, que facilitan la evacuación efectiva del agua en situaciones de tormenta, lo que permite afrontar con seguridad las situaciones de aquaplaning. La resistencia a la rodadura también es menor en las ruedas específicas para verano, lo que influye directamente en el consumo y en el nivel de ruido. Otra ventaja es que los neumáticos de verano suelen ser más duraderos que los convencionales. La durabilidad es un aspecto que cobra mayor importancia a medida que aumenta el kilometraje.
Están fabricados con un compuesto de caucho más duro que ofrece una mayor adherencia y control para adaptarse a temperaturas más altas. Hay que tener en cuenta que, con la subida de grados, los neumáticos sufren mucho. Un neumático de verano se desgasta menos a 25 grados Celsius, pero un 15% más que uno de invierno por debajo de 10 grados Celsius. Además del calor generado por la rodadura, hay que sumar la abrasadora temperatura del asfalto. Implicaciones en la gestión de la flota. La principal consecuencia de utilizar neumáticos mixtos es que tienen menor coste que utilizar neumáticos de invierno, porque necesitamos neumáticos de invierno y de verano por cada vehículo, además de que son más caros que los mixtos. También el tiempo en el que el vehículo está parado cambiando los neumáticos. Se recomienda implementar las siguientes medidas. La seguridad es lo primero. En una flota de vehículos, la seguridad es lo primero. Los neumáticos de invierno son más seguros que los mixtos cuando las temperaturas son bajas y hay nieve o hielo en la carretera, por lo que se recomiendan este tipo de neumáticos aunque incrementen los costes. Utilización de neumáticos mixtos. Siempre que las condiciones meteorológicas y la temperatura ambiente lo permitan, se recomienda utilizar neumáticos mixtos, porque solo se requiere un juego de neumáticos por vehículo, no hay que cambiarlos en invierno. Son más económicos y duran más que los de invierno. No se recomienda el uso de neumáticos mixtos en lugares con temperaturas extremas en invierno y en verano, ya que suponen un gran compromiso que supera las posibilidades de este tipo de neumáticos. Conducción con neumáticos mixtos. Se recomienda conducir de forma suave, evitando acelerones y frenadas bruscas. Así se evitará que los neumáticos mixtos se desgasten demasiado pronto, por lo que hay que impartir formación a los conductores en este tipo de conducción. Asesoramiento externo. Los fabricantes y los distribuidores mayoristas de neumáticos tienen asesores que nos pueden aconsejar cuál es el mejor neumático para nuestros vehículos en cada época del año. Planificación del cambio de los neumáticos. Si utilizamos neumáticos de invierno y verano, hay que planificar con antelación el cambio de los neumáticos. Hay que realizar una programación de cuando cada vehículo tiene que cambiar los neumáticos. Esta programación tiene que ser comunicada a nuestro taller o al taller externo para que realicen los preparativos y tengan el tiempo disponible para el cambio de neumáticos. Almacenamiento de los neumáticos. Si tenemos taller propio y cambiamos nosotros los neumáticos, se necesita un almacén adecuado con las medidas de seguridad para el almacenaje de los neumáticos. Si no tenemos taller propio, el taller externo nos cambia los neumáticos. Este taller nos tendrá que almacenar los neumáticos, o nosotros en nuestras instalaciones tenemos que tener un almacén para los neumáticos. Obligatoriedad de los neumáticos de invierno. Varios países de Europa exigen el uso de neumáticos de invierno en determinadas fechas o en condiciones climáticas específicas. Los países que lo exigen son Austria, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia y Suecia. La obligatoriedad varía en cuanto a fechas, periodos y condiciones meteorológicas, por lo que es crucial consultar las normativas específicas de cada país antes de viajar. En otros países, solo son obligatorios si las condiciones meteorológicas lo requieren. También hay países donde los neumáticos de invierno solo son obligatorios si hay una señal que lo indica o si las autoridades lo exigen. Por último, hay países donde los neumáticos de invierno no son obligatorios. En España, por lo general, no es obligatorio utilizar neumáticos de invierno. Tanto los neumáticos de invierno como las cadenas para la nieve solo son obligatorios si las autoridades lo ordenan o si hay una señalización específica en la carretera, normalmente en zonas de montaña. También están permitidos los neumáticos con clavos. Antes de realizar un viaje, hay que consultar si por los países por donde transcurre el viaje es obligatorio la utilización de los neumáticos de invierno. Fecha del cambio de los neumáticos. En los países que es obligatorio, hay que conocer cuando la ley obliga a cambiar a neumáticos de invierno. Multas por no utilizar neumáticos de invierno. En los países en que es obligatorio la utilización de neumáticos de invierno, si no se utilizan conlleva una multa. En Alemania, la multa por utilizar neumáticos inapropiados es de 60 euros y de 80 euros por obstruir o perturbar el tráfico por el mismo motivo. Se imponen 100 euros de multa
por provocar situaciones peligrosas por llevar neumáticos inapropiados. Se imponen 120 € de multa por causar un accidente por llevar neumáticos inapropiados. Se restará un punto extra en cada caso. En resumen, la seguridad en la conducción depende en gran medida de la elección adecuada de los neumáticos del vehículo. No debemos olvidar que la seguridad y el rendimiento del coche dependen directamente del tipo de neumáticos que elijamos. Conoce nuestros servicios de consultoría y formación en gestión de flotas. Reduce los costes y optimiza las actividades de gestión de la flota. Electrificamos tu flota de vehículos. Realizamos el plan de electrificación hasta su implementación. ¡Conócenos!